Tengan ustedes muy buenas noches. Primero para saludarlos de parte del Centro de Investigación en Ciencias Contables y Financieras, en Ciencias Contables, perdón, de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. En esta noche, después de haber escuchado dos conferencias, una sobre tributación y otra sobre educación contable muy interesantes, vamos a cerrar esta noche de conferencias con una que tiene que ver con el tema de la información financiera, ¿no? El webinar de esta noche lleva como título Las mejoras a la revisión de la información financiera. El CENIC tomó la decisión de invitar a la doctora Berta Silva Palavecinos para que nos diserte con este tema, ¿no? La doctora Berta Silva es contadora auditora por la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Tiene una diploma de estudios avanzados en ciencias empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Es magíster en gestión con mención en contabilidad y finanzas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Es doctora en ciencias empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora y tiene investigaciones en revistas y publicaciones, ¿no? Investigaciones y publicaciones en revistas indexadas a nivel nacional. Y además, la doctora Berta Silva Palavecinos es miembro honorario del CENIC, ¿no? De este centro de investigación que tiene a cargo la Junta de Decanos de nuestro país. Entonces, para nosotros es un gusto contar con su presencia y la dejo en el uso de la palabra. Adelante, doctora Berta. Muchas gracias. Voy a compartir. Ahí estamos. Bueno, muy buenas noches. En Chile ya son más de las 9 de la noche, 21 horas. Primero que nada, agradecer, y es un honor para mí estar tanto representando al Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables, que me dio, verdad, el honor de poder ser miembro honorario de esa entidad que se dedica a la investigación de las ciencias contables. Y también agradecer a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y representar también a la universidad a la que pertenezco, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en esta ocasión. He titulado este tema Las mejoras a la revelación de la información financiera. Nuestro plan de presentación va a ser primero contextualizar, referirnos a cuál es la importancia que tiene la calidad de la información financiera. Luego vamos a hablar de los cambios que están proponiendo el organismo emisor de las normas que la mayor parte de los países en el mundo han acogido, ¿verdad? Y han adoptado, pero también en algunos casos la han adoptado y que sirve para poder emitir estados financieros, informes. Entonces, vamos a abordar estos aspectos, los cambios que afectan al estado de resultados, vamos a ver temas de agregación y desagregación de las partidas de los estados financieros, también de mediciones de rendimiento definidas por la gerencia y los cambios que se proponen para el estado de flujos de efectivo. Mi tema es bastante técnico y en realidad después de la presentación de mi amigo, a quien admiro, José Curbelo, que hace una reflexión profunda y muestra otra cara, ¿verdad?, de lo que deben informar los negocios, las entidades, vamos a concentrarnos en esto que tiene que ver también con la formación que también es obligada en nuestro desempeño profesional. Por lo tanto, vamos primero a hablar del contexto, de la importancia de la información financiera, de su calidad y de la adecuada revelación. Si uno lee el marco conceptual vigente
ahora con la, digamos, con la tercera versión 2018, uno ve que realmente el usuario que declara el IASB para la información que en este momento presenta a través de los estados financieros, pero también vamos en algún momento a reflexionar que hoy día el IASB está preocupado mucho de la comunicación, de esta revelación que por ahora se concentra en los recursos de tipo económico-financiero, pero que cada vez más también empieza a agregar nueva información, ¿ya? Porque está preocupado hoy día de la sostenibilidad. ¿Me involucro o no me involucro? Dice, como organismo emisor en la emisión de los reportes de sostenibilidad. Por lo tanto, también allí hay un desafío y también hay que reconocer que este organismo tan técnico, emisor de normas para empresas que cotizan públicamente y para pymes, también está preocupado, ¿verdad?, de que el mundo considera más cosas que solo los recursos económicos financieros. Bueno, pero el tema es que desde la perspectiva financiera tenemos a inversionistas. Ellos tienen recursos y los quieren invertir para obtener rentabilidad o en algún caso tener control. Y por otro lado, hay un negocio, hay una empresa, no importa la forma que tome, ¿verdad? Que sea un holding o que sea un negocio, que requiere recursos para poder desarrollar un proyecto que debiera generarle rentabilidad al inversionista y hoy día, de alguna manera, tiene que también ocuparse del medio ambiente, de la calidad de vida de las personas y de todos esos aspectos que estaba citando, ¿verdad? José Curbelo hace poco rato, que tienen que ser también una preocupación. Bueno, esta colocación de recursos desde el inversionista a la empresa va a estar regulada y van a haber entes que van a fiscalizar y van a haber clasificadores de riesgo y van a estar allí también como garante de la fe pública y de la información que dan de cómo administran los recursos, van a estar los auditores y van a haber leyes, regulaciones. ¿Qué es lo que buscan fundamentalmente estos elementos? Lo que buscan es no eliminar, porque no se puede eliminar, sino que disminuir la asimetría de información. La asimetría de información que la vemos en varios países latinoamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algunos usan información privilegiada y desarrollan negocios que favorecen a unos pocos, pero no a todos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para disminuir esa asimetría de información, que habría muchas formas de medirla, una de ellas podría ser los valores de oferta y demanda que están aconteciendo en las bolsas de los distintos mercados que hay, por ejemplo, en Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos. Recuerden que estamos hablando de la información financiera preparada bajo normas internacionales. Y lo que requiere para que ocurra esta disminución de asimetría es que haya una revelación de información financiera, pero también no financiera, como hace poco ustedes escuchaban en la presentación anterior. Esto es lo que está cobrando fuerza. Y el otro tema que tiene mucha fuerza es el gobierno corporativo, el gobierno de los negocios, el gobierno de los países, que hoy día están puestos a prueba. ¿Cómo se están comportando las empresas frente a la pandemia? ¿Cómo se está comportando los países, los gobiernos? ¿Cómo responden? ¿Interesa el bien común? Es un tema súper importante. Y hay organismos que tienen que ver tanto con las prácticas de los gobiernos corporativos, han establecido directrices y la revelación de información. Y entre ellas encontramos esta Comisión Internacional que agrupa a las comisiones de valores, al organismo emisor de normas, el IASB de la Fundación IFRS, y la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Y además, en los países también hay organismos locales, como son las comisiones de valores, ya como están las inversionistas institucionales, como son, por ejemplo, la AFP, y otros tantos organismos reguladores que hay en los países. Entonces ya vemos la importancia que tiene. Pero, ¿por qué tiene que ser una información de calidad? Porque hay que considerar, ¿verdad?, este desarrollo. Una entidad que cotiza valores públicamente, sean estos títulos de propiedad, entiéndase acciones, o títulos de deuda, como el caso de los bonos, ¿ya? Tienen que proveer información pública, porque el usuario, el inversionista, no está en la empresa,
Él no tiene acceso a la información que tiene un administrador, un gerente, un director. Por lo tanto, en eso está enfocada hoy día la preocupación del organismo emisor, de dar satisfacción a requerimientos de información que tienen estos inversionistas, estos acreedores. En la medida que tienen información, disponen de información transparente y relevante, ¿verdad? Va a disminuir la asimetría de información que ya les señalaba que no se elimina, ¿ya? Pero hace el mercado más eficiente. Porque disminuye el riesgo. Y eso hace que disminuya el costo de capital de las inversiones y se acepten los proyectos y aumente la rentabilidad de los negocios y obviamente los inversionistas. Y esto hace que aumente el valor bursátil en el mercado. Y así entonces existe el interés de invertir, pensando que la inversión, tal como señala la OCDE, debiera producir valor agregado en los países y debiera producir un valor agregado que se traduce en nuevos recursos y que tiene que favorecer a las personas, tiene que favorecer a los ciudadanos de cada país. Tiene que haber una distribución del ingreso de alguna manera. Lo que yo voy a presentar es un tema que se basa hoy día en la preocupación que hay ya de hace algunos años por el Consejo, ¿verdad?, de las normas internacionales de información financiera. Y lo que yo hago de alguna manera es tomar materiales de trabajo de webinars que han presentado en los meses de marzo, de junio y de agosto del 2020, estas personas que son miembros del IASB y forman parte del staff técnico del IASB. Aquí está la fuente que corresponde al origen de esta información, que yo he ordenado, estructurado de la manera más simple posible para poder cumplir con mi cometido de tiempo y además de entregar esta información. Visto ya la importancia que tiene, veamos qué es lo que ha pasado. El IASB hace tiempo, ya el 2015, había puesto en agenda este tema de la revelación, está preocupado de la comunicación, está preocupado de la materialidad de la información. ¿Qué es lo que busca? Busca mejorar cómo la información que se comunica en los estados financieros, ya, particularmente poniendo énfasis en el estado resultado, se hace de mejor manera, con el propósito que finalmente sea una información que sea relevante y que refleje la imagen fiel de la empresa. Porque eso es lo que debe acontecer, que muestren la realidad de los negocios, de lo que está pasando. Bueno, este proyecto ha estado, ¿verdad?, cumpliendo con la agenda y ha sido un proyecto de norma que se publicó en 2019 y en el 2020, en septiembre, se cumplía el tiempo para consulta. Sin embargo, por la pandemia se postergó hasta el 31 de diciembre. Y hoy día, ¿qué está ocurriendo? Se recogieron, ¿verdad?, las apreciaciones de distintos ámbitos, ¿verdad?, de distintas entidades y personas en el mundo respecto a este proyecto de norma que busca reemplazar a la NIC 1, que es la norma de presentación de estado financiero, y lo que hace en definitiva es, hoy día está en revisión esos comentarios y están en las distintas instancias. Quiero comentar que el Foro Asesor de Normas Contables se reunió la semana pasada, el 18 de marzo, y ya han hecho una serie de observaciones sobre los aspectos que vamos a analizar brevemente acá. Tenemos entonces que esta norma nueva, cuyo proyecto vamos a revisar de manera global, va a derogar a la actual NIC 1, ¿ya? Y va a modificar a varias normas. Y dentro de esas normas que va a modificar, va a estar la NIC 7, que es la de estado de flujos de efectivo. El Consejo propone requerir que una entidad use el subtotal del resultado por operaciones del periodo como el punto de partida para el método indirecto, y no como ocurre hoy día que toma el resultado neto, ¿verdad? Entonces, también quiere reducir las alternativas de presentación que hoy día tiene la NIC 7 de estado de flujos efectivos. Y también vamos a ver que se preocupa de clasificar los flujos de efectivo correspondiente tanto a intereses y a dividendos, sean percibidos o pagados. Otro cambio importante viene a la NIF 12, información a revelar sobre participación en otras entidades, donde va a proponer, va a introducir los conceptos de inversión en empresas asociadas y negocios conjuntos integrados y no integrados.
que ya vamos a ver después y que va a marcar la relación que hay en torno a los negocios principales para efecto de informar si es parte o no de los flujos de operaciones o no, los cambios de recursos que haya, para poder reflejarlo en los estados financieros de manera ad hoc. Por otro lado, está la NIC 33, ganancias por acción, que quieren incorporar aquí una medida de rendimiento de la gestión, que sea revelada por la gerencia, que hasta ahora se muestra, por ejemplo, en otros informes, como particularmente son las memorias anuales. O la NIC 34, que está fuertemente vinculada con la NIC 1 porque precisamente es la información intermedia o, ¿verdad?, la información en periodo intermedio, y que se vincula directamente con la NIC 1, que se refiere a la presentación de los estados financieros definitivos. Y van a haber otros requerimientos establecidos en esta NIC respecto a la presentación de los estados financieros, que va, en este caso, esta norma va a incorporar lo que ya está en la NIC 1, pero la va a hacer desaparecer con nuevos requerimientos. Y entre ellos hay un requerimiento bien particular que tiene que ver con una NIC no menos importante y que está presente y vinculada a todos, como es la de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, que hoy día propone para ello un cambio en el nombre, porque quiere cambiar el fondo. Bases para la preparación, políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores. Esta es una norma súper importante, muy fuertemente vinculada con el marco conceptual, porque aquí dentro poco le prestan atención, establece una jerarquía para poder aplicar las guías prácticas que son las normas, cuando no hay una norma que dé cuenta del efecto que produce un determinado hecho económico en la estructura patrimonial de la empresa o que afecta al resultado. Y por otro lado estaría la NIF 7 de instrumentos financieros, información a revelar, que tendría que incluir las materias que están relacionadas en la NIC 1 y obviamente las que hoy día están indicadas en el marco conceptual. ¿Cuáles son los aspectos y cómo surgen los aspectos que está abordando esta norma? Bueno, los inversionistas, que ya vimos que son los usuarios, han señalado que necesitan subtotales en el estado de resultados que se puedan comparar entre distintas empresas en una misma industria. Porque hay 4, 5, 6, 7, 8 maneras distintas de presentar la información, lo que dificulta la comparabilidad. Además, va a depender la manera como presentan esa información, en la desagregación que haya de ella, que nos va a permitir entender mejor lo que nos quieren revelar, que en algunos países no hay interés de revelar. Entonces, ¿qué hace el Consejo? Del Consejo, entiéndase el Consejo del IASB, a través de esta norma, este borrador, esta propuesta de norma. Lo que hace es requerir a las empresas que presenten subtotales definidos que sean adicionales a los que hoy día hay en el estado de resultados. Otra preocupación de los inversionistas dice relación con que la empresa debiera proporcionar información más detallada o en algunos casos más agrupada, que permitan hacer un mejor análisis de lo que a través de esos conceptos se revela. Entonces, el Consejo, ¿qué busca a través de esta norma? Fortalecer los requerimientos para desagregar la información. Vamos a ver que establece los criterios, los principios. Otro aspecto a abordar son las mediciones del rendimiento de la gerencia. Los inversionistas dicen, ok, hoy día la gerencia da cuenta de algunas medidas de rendimiento, da opiniones. En la mayoría, ¿verdad?, de los estados financieros, por lo menos en Chile, se trabaja con el EBITDA. Y se pone mucho énfasis, ¿verdad?, en ese indicador de rendimiento. Pueden ofrecer información útil, pero no hay una forma transparente, estructurada y que permita entregar todos los elementos para poder entender lo que la gerencia quiere mostrar a través de otros informes. Entonces, el Consejo, ¿qué hace? Propone requerir. Requerir, recuerden, es obligar. Permite o requiere. Son dos palabras clave en las normas que no son más que guías para poder reconocer, o sea, registrar, llevar a cuentas, medir, ya tenemos el desafío que no solo está el costo histórico, y revelar, que es lo más importante. Todas las normas de alguna manera tienen
criterios de revelación, tienen requisitos de revelación, ¿ya? Entonces va a requerir que se revele información sobre las mediciones de rendimiento de la gerencia en las notas. Esto ya a algunos lo pone incómodo, ¿eh? Y hay otras propuestas también que incluyen el estado de flujo de efectivo, al estado de la posición financiera. Entonces eso es lo que vamos a empezar a revisar de alguna manera a continuación. Entonces tenemos los subtotales en el estado de resultado. Aquí una de las cosas principales, y por eso le he colocado aquí, es que de alguna manera la NIF 12, que es la de la norma de información a revelar sobre participación en otras entidades, incorpora dos definiciones para referirse a la inversión en asociadas y negocios conjuntos, obviamente contabilizado usando el método del BPP, de la variación patrimonial proporcional, ¿verdad? Pero va a tomar y va a separar aquellas asociadas y negocios conjuntos que son parte integral de las actividades de los negocios principales de la entidad. Y aquí hay que tener en cuenta que siendo entonces una parte integral, no generan una rentabilidad de manera individual y que pueda ser altamente independiente de los otros activos de la entidad de la que informa. Y por otro lado, sí estarían las que cumplirían esa característica de que no forman parte integral de las actividades de negocios principales y que por tanto ellas generan una rentabilidad totalmente independiente o altamente independiente y también de manera individual. Así que van a venir cambios. Esto va a llevar de que de alguna manera se clasifiquen en el estado de resultados separadamente estas inversiones caracterizadas de esta manera. Y que obviamente presenten un subtotal separado en el resultado por operaciones del periodo. Ya también esto va a afectar en el estado de flujos de efectivo y también va a afectar en el estado de la posición financiera. ¿Ya? Veamos en este momento lo que propone el IASB. Propone ordenar en el estado de resultados, recuerden que está el estado de resultados integrales, que ahí está el estado de resultados por un lado y los otros resultados integrales. Aquí se ocupa de la parte del estado de resultados, sea que el estado de resultado integral se presente en dos cuerpos separados o en uno solo. Y lo que quiero hoy día es separar y distinguir lo que es de operación, de inversión y de financiamiento. Y aquí aparecen algunos, dice, pero si esto es lo que hace cuando clasifica los flujos de efectivo, según la NIC 7, en el estado de flujos de efectivo. Pero cuidado, recuerden que el estado de resultado no muestra flujos de efectivo. Lo que muestra es precisamente la aplicación del devengado. Aquí vamos a reconocer ingresos y gastos, pero que lo que queremos separar es los que surgen de las operaciones o de las otras actividades que puede desarrollar la empresa que guardan relación con las inversiones que realiza y con la forma de financiarse. Entonces, lo que propone es que aquellos ingresos y gastos que tengan relación con las inversiones en asociadas y negocios conjuntos integrados, porque se vinculan a las actividades principales del negocio, esas se presentan separadamente, pero forman parte de lo operacional. En cambio, las que correspondan a no integrados, a ingresos y pérdidas de negocios conjuntos no integrados, obviamente de las inversiones asociadas, van a formar parte de la revelación referida a inversión. Entonces empieza a generar otros subtotales nuevos y mantiene, ¿verdad?, lo de financiación. También tenemos que hablar de la agregación y la desagregación de la información. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuánto detallamos la información que revelamos los estados financieros en las notas? ¿Cuánto es lo que las agrupamos? Entonces habla de la función que tienen los estados financieros y en este caso señala de que lo importante es que constituyen, cuando habla de los estados financieros está hablando de los que todos conocemos, ¿verdad? Los 4 informes más las notas.
que es un resumen estructurado y que es comparable, donde mostramos los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y también los flujos de efectivo, porque recuerden que hay un estado que refleja eso. Atención con la función que tienen las notas. Las notas tienen que ofrecer información que es adicional, que es necesaria para que los que usen los estados financieros puedan entender lo que están revelando a través de ellos. Fíjense que hoy día la NIC 1 dice y mantiene esto, la necesidad de complementar los estados financieros principales con información que sea necesaria para poder cumplir el objetivo de los estados financieros. ¿Y cuál es este objetivo? Entregar información que sea relevante y que refleje lo más fielmente posible la realidad de los negocios. Y hay alguna parte en la NIC 1 que señala que habiendo cumplido todos los requerimientos de las normas y también con los criterios de revelación, si aún así no se mostrara la imagen fiel del negocio, la empresa está obligada a entregar más información. Por eso la obliga también a entregar información de los riesgos, de cómo compromete de alguna manera el medio ambiente, la calidad de vida, la sostenibilidad tanto de la empresa, ¿verdad?, como del entorno con el que se relaciona. Eso está incorporándose hoy día. Por eso se habla de reporte integrado, no habla solo de información financiera. Ahora, ¿cuáles son las partidas requeridas? Las que pide que se desagreguen o se agreguen. Bueno, van a ser que pide que se separen las inversiones asociadas y de negocios conjuntos. Perdón. Es que puse el reloj, me equivoqué en la hora. Bueno, voy a matar va a seguir sonando. No puedo apagar esta alarma. Ya. Bueno, continúo. Les digo entonces de que las partidas requeridas van a ser las partidas separadas y también vamos a tenerlo en cuenta esto tanto en el estado de resultados como en el ORI. ¿De acuerdo? A mí nomás me pasan estas cosas, no lo puedo apagar. Ahí. Por querer cumplir en el tiempo, la verdad es que bueno, continúo, me concentro. Entonces tenemos que las partidas separadas estarían tanto en el estado de resultado, como ya vimos, en el otro resultado integral también va a pedir que se separen ya las participaciones en otras empresas que corresponden el efecto que tienen los otros resultados integrales, ya que no es el tema a abordar ahora, los flujos efectivos y en el balance, en el estado de la posición financiera. La plusvalía, ¿verdad?, que está señalada en la NIF 3 de combinación de negocio, si bien se hablaba de ella, no estaba en la NIC 1 señalada que se debía reflejar separada, también lo va a requerir, y también que se separen los ingresos y los gastos por actividad de financiamiento. Lo que hace describir separar algunos de los principios. ¿Cómo logro agregar o desagregar la información? Primero voy a tener que ver qué características comparten para efecto de agruparlas. Y las que no comparten las características tendré que ver otro criterio para agregarlas. También tengo que diferenciar con características adicionales. Y ojo, hay una cosa bien importante, dice la agregación y la desagregación en los estados financieros no ensombrecerá la información relevante o reducirá la comprensibilidad de la información presentada o revelada. Este concepto de ensombrecimiento aparece hoy día en el marco para la información conceptual para la información financiera, ¿ya? Porque muchas veces el no dar toda la información, dar verdades a medias, eso es ensombrecer. O dar demasiada información también podría ocultar de alguna manera restarle atención a algún
algún dato o alguna información que sea muy relevante para el tomador de decisiones, para el inversionista. Y la otra cosa que ocurre, que en la práctica a veces uno ve estado financiero y ve que habla de ingresos, ganancias varios, u otros gastos, u otros ingresos, y son partidas que se invisibilizan porque si uno le mira, son relevantes en el todo, pero son poco significativas a lo mejor en lo individual, pero que de alguna manera también va a hacer que se ensombrezca la información. Por eso entonces es importante que las partidas que están agregadas, porque se consideran que tienen poca importancia relativa, cosa que también está definida por el IASB, con otras que no tienen características similares, hay que revelar de manera que realmente muestren con el nombre y con las notas fielmente lo que se quiere señalar allí. Pasamos a otra cosa. Tenemos el estado de resultado. Tenemos dos formas de presentar los gastos por operación. Nosotros hablamos de, en el caso de los gastos agrupados por función o por naturaleza. El de naturaleza se usa muy poco, y fíjense que les comento de antemano que este ya es un punto en que no están en acuerdo todos los que en este momento están revisando las propuestas que hizo el IASB, y a raíz de los comentarios, y los propios comentarios están señalando que no debiera prohibirse que se combinen estos dos métodos, y además es mucha la exigencia de obligar que si se presenta por función, se describa por naturaleza. Esto quiere decir que nosotros normalmente decíamos gasto de administración y venta, pero ahora vamos a tener que decir gastos por remuneraciones, gastos por seguro, gastos por capacitación, gastos por comercialización, etcétera. Vamos a tener que explicarlo todo. Lo que aquí trata es que de alguna manera, cuando se decida cuál usar, si por función o por naturaleza, se expliquen cuáles son los factores claves que se deben considerar como generadores de rentabilidad. Por ejemplo, ¿verdad? Para un minorista podría ser el costo de venta, para una empresa de servicio podrían ser las remuneraciones de los trabajadores, ¿verdad? Por la prestación de servicios. Y lo otro que haría sería eliminar la opción de presentar el desglose de los gastos en las notas únicamente, porque obligaría a presentarlo, ¿verdad? A través de las cuentas detallado en la estructura del estado de resultado, y también tendría que presentarlo en la información que presente en las notas. Cada vez que presente los gastos de operación por función, está obligado a realizar un análisis detallado por naturaleza. Y este punto respecto a que se requerirá una sola nota, algunos piensan que con esto pueden ensombrecer y globalizar, pero eso no es así. Al contrario, tiene que en una nota detallar, es decir, lo que no presentó en el estado de resultado por naturaleza, lo va a tener que hacer en la nota, ya que decidió presentar los gastos de operación por función. Aquí tenemos el caso. Si uno mira estados financieros de distintos países, no es una práctica regular en la mayoría de los países latinoamericanos presentar, en este caso, en una empresa de tipo fabril, de tipo productiva, porque esto no se va a dar en un caso de una empresa de servicio o comercial. ¿De qué se trata esto? Se trata de mostrar todos los consumos de bienes y servicios realizados en el periodo. No obstante, todos esos consumos en una empresa fabril no constituyen gasto, porque lo que queda en inventario, ya sea por terminar o terminado y no vendido, no constituye gasto y va a quedar activado. Por eso se usa este ajuste por la diferencia de inventario. Pero así de detallado es. Hay que mostrar lo que se usa en materia prima, hay que mostrar las remuneraciones de los empleados, hay que mostrar depreciaciones, amortizaciones y todo lo que corresponda para entender bien cuánto cuesta desarrollar este negocio, ¿ya? Otro concepto que incorpora son los ingresos y gastos inusuales. Aquí también están discutiendo, consideran que esto hay que precisarlo mejor, que hay que poner más información. Lo que hace en esta norma, ¿verdad? Esta norma incorpora estos elementos que ya han existido, pero que no se expresaban
bajo esta perspectiva, porque define los ingresos y los gastos inusuales como los ingresos y gastos con valor predictivo limitado. Y cuando se dice que tiene un valor predictivo limitado, cuando es razonable esperar que no van a surgir ya a través de varios periodos anuales futuros sobre los que se está informando, o sea, a partir desde ahora. Se trata de ingresos y gastos que sean similares en tipo y monto que no van a surgir en el futuro. Entonces, la propia propuesta de norma da ejemplos de cuáles pueden ser considerados gastos inusuales. Supónganse ustedes, después lo vamos a ver a continuación, en una empresa donde tengamos nosotros, un impuesto, por ejemplo, a las propiedades de inversión, estaba en el pasado y ahora a partir de este periodo ya no se va a aplicar, se va a derogar ese impuesto. Esa va a pasar a ser una partida inusual, porque recuerden que la información tiene que tener también la capacidad prospectiva, poder proyectar, ¿verdad?, futuro a partir de esta información. La propuesta del Consejo, entonces, ya vimos la definición, propone requerir que todas las entidades revelen estos ingresos y estos gastos inusuales. Y también propone guías de aplicación. Y la información que se debe revelar va a tener que ser de manera descriptiva, con monto, se va a tener que desagregar y además se van a tener que presentar las partidas reveladas en el análisis de los gastos por operación, dependiendo si están presentados por función o naturaleza. O sea, quiere decir esto. Si lo presento por función, vamos a tener que explicar que este es un gasto inusual. Es el impuesto, ¿verdad?, que teníamos, que esta es la última vez que lo tenemos y en el futuro, como va a estar derogado, ya no va a estar. Si lo hago por naturaleza, tiene que decir que es el impuesto a propiedades. Si lo presentamos por función, tenemos que explicar que ese gasto general y administración corresponde a este concepto. O sea, por una o por otra forma va a haber que presentar. Otra cosa son la medición del rendimiento de la gerencia, y acá lo que tenemos es que propone introducir una definición de estas medidas de rendimiento de la gerencia. Se van a tener que presentar estos subtotales de ingresos y gastos que se comunicaban en otros informes, como son, por ejemplo, las memorias, y que se tienen que complementar con los subtotales que está proponiendo ahora y los totales especificados tanto en las normas que existen como en esta nueva norma. Y tienen que comunicar esto a los usuarios de la información. No propone en este momento un método en particular, no se inclina ni por el EBITDA, ni lo comenta, ni por los flujos de efectivos libres, ¿verdad? No lo hace, ¿ya? La información que tendrían que revelar sería cuál es esta medida, cómo se calcula esta medida, cómo se determina, y tendrían que hacer, ¿verdad?, una narrativa descriptiva que permita entender al usuario cuál es esta medida de rendimiento y esta opinión que da la gerencia sobre ella, y tendrían que también presentar los efectos en los impuestos que haya a raíz de esto, y hacer la conciliación respectiva de esta medida de rendimiento con los renglones y los subtotales que ya se declaran en los estados financieros. Finalmente, hablemos del cambio al estado de flujo de efectivo. El gran cambio estaría que hasta ahora nosotros en el método indirecto lo que hacíamos era presentar el flujo de operaciones a partir del resultado del periodo que teníamos que depurar para llegar a las operaciones. Hoy día propone partir directamente del resultado por operaciones. La otra cosa es la clasificación para interés y dividendo, y esto tiene mucho que ver con la actividad de negocio, porque si fuera una financiera, obviamente es un negocio distinto a una empresa de tipo comercial, de retail, ¿verdad?, o una empresa que se dedique a la fabricación de algún bien. Entonces, ¿qué es lo que había en la NIC 7? Le daba alternativas, le daba posibilidades, pero no era clara, no ponía énfasis en el negocio principal. Hoy día pone énfasis en el negocio principal y entonces quedaría de esta manera
digamos, la clasificación. Reflexión final. Ya les adelanté que en realidad aquí estamos hablando de información financiera, pero la preocupación del IASB es fundamentalmente llegar a revelar lo que ocurre con los negocios, lo que se hace con los recursos que se reciben de terceros y además el actuar responsable de la empresa frente a cómo administra esos recursos y el efecto que produce también en el medio en el que se desarrolla, en el entorno, y respecto también de los que están en el propio negocio. Pero aquí estamos enfocados en la información financiera y vamos a señalar que es verdaderamente útil cuando refleja lo más fielmente posible la realidad de ese negocio y lo que hace es registrar y revelar la verdadera naturaleza de los hechos que acontecen y cómo estos afectan a los recursos, a las obligaciones y al patrimonio de las entidades. Y la otra cosa es que el cumplimiento de las normas, de las NIF, las normas internacionales de información financiera, se debe hacer siempre privilegiando el fondo sobre la forma. Es decir, se debe mostrar el verdadero contenido, la verdadera naturaleza de los hechos y no solo concentrándonos en la forma legal, en la forma jurídica o en simplemente querer mostrar algo que más parece técnico que el fondo, el trasfondo del efecto de un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Berta Silva, por su brillante exposición sobre un tema que está por venir, ¿no? Usted claramente lo ha manifestado, son las discusiones que en este momento el IASB, ¿no?, está cocinando, entre comillas, para poder mejorar la presentación de la información financiera de las empresas, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, doctora Berta, con respecto al tema que usted ha tocado, ¿no? Estaba leyendo este libro que dice El final de la contabilidad, de Baruch Lev con Feng Gu, ¿no? Que me lo recomendó el profesor Mauricio Gómez de Colombia. Y en ese libro, a colación de lo que lo he escuchado, en ese libro habla, estos autores tratan de demostrar de que la contabilidad a través de los años, 50 años, hacen unos estudios ahí muy largos, unas series muy largas de tiempo, tratan de demostrar que la contabilidad no ha servido para tomar decisiones, ¿no? Que la contabilidad en el transcurso del tiempo mayormente no ha tenido digamos, esa relevancia que normalmente cuando uno estudia, ¿no? y se mete en el tema, y usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Como que no ha funcionado ese modelo, ¿no? Entonces, lo traigo a colación porque, fíjense, las NIC, ¿no? Y usted lo reconfirma con su excelente exposición, las NIC efectivamente lo que tratan es de reducir las asimetrías informativas que en eso, y de acuerdo a lo que dice este libro, pues de alguna u otra manera es muy importante, ¿no? Pero básicamente yo entiendo que la exigencia, y usted también lo ha dicho, la exigencia de estos cambios viene por parte de los inversionistas, ¿no? Por parte de las personas que ponen el dinero, el capital, para que los negocios funcionen. O sea, básicamente es una contabilidad para el mercado, ¿no? Es una contabilidad para aquellos que están en este entorno, ¿no? Para los analistas financieros, dice este libro. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo quedan la contabilidad de aquellas empresas que no están en este orden, ¿no? Que no están cotizando en la bolsa, ¿no? Que no están, digamos, que no son esas grandes empresas
¿Cómo queda la contabilidad, doctora Berta? Bueno, a ver, primero, Sí. justamente esa fue la preocupación del organismo emisor cuando emite normas para pymes, que en el fondo lo que hace no es eso por el tamaño, sino que precisamente es porque no es una empresa que esté obligada a revelar información pública, ¿ya? Aunque en realidad cualquier negocio, por la regulación de los países de alguna manera, por las superintendencias de bancos e instituciones financieras, por ejemplo, están obligadas igual a reportar información, ¿ya? Ahora, a propósito, Baruch Lev precisamente siempre ha sido de alguna manera un crítico sobre la contabilidad, porque hace muchísimos años, cuando, hablemos 40 años atrás, cuando se hablaba de costo histórico, ¿verdad? Y todo estaba determinado por el costo histórico, no era de uso regular hablar de valores corrientes. Baruch Lev decía que la contabilidad servía para nada, porque precisamente él señalaba que si yo miraba el patrimonio y dividía eso por el número de la acción, ni se acercaba al valor de mercado. Entonces decía, no refleja la realidad, porque se supone que si a una fecha yo tengo una cotización y la multiplico por el número de acciones, si la empresa está reflejando a través de sus activos y sus pasivos más fielmente el valor del negocio, obviamente debe dar un valor sin mucha distancia. Y eso no ocurre. Pero también yo quiero aquí rescatar la importancia que tiene el marco conceptual para la información financiera, que algunos creen que es muy teórico, pero que en definitiva dice las limitaciones y dice que no va a dar el valor de la empresa, va a ayudar, sí, a entenderlo, a determinarlo, pero no es lo que genera. Y la otra cosa, esta es una arista del tema. Nadie puede pretender tomar decisiones solamente a partir de los estados financieros, pero si no tuviera la información del quehacer, no tuviera estos números que dan cuenta de los activos y las obligaciones y la información que habla de las contingencias, tampoco podría conocer del negocio y tomar decisiones. Entonces, yo creo que el error está en pensar que la contabilidad es lo único, y no es así. Y por eso yo digo que es tan importante hoy día estos reportes integrados, esta búsqueda de entregar más información del negocio, de sus riesgos sobre todo. Hay lugares en que se les obliga a las empresas que revelen cómo van a mitigar estos riesgos, ¿de acuerdo? Porque la manera como mide, por ejemplo, hoy día la contabilidad está llena de supuestos. Esta comodidad del costo histórico, que nada, digamos, era indiscutible, ¿verdad? Era lo que decía el papel, era lo que decía el documento que daba cuenta del evento, era lo que decía el contrato. Pero hoy día no, hoy día me hizo reflexionar mucho, José. Yo siempre me pongo nerviosa por el tiempo, ¿eh? Entonces se me ocurrió poner estamos con el tiempo, doctora. Vamos, no, es que lo que me pasó mi accidente, que no podía pagar mi teléfono primero porque no. Entonces no lo manejo muy bien. Pero bueno, quise ser ordenada, disciplinada y no me resultó. Me hizo pensar y yo le encontraba razón, hay un desafío, pero vuelvo a insistir, yo no creo que lo que hoy día hay en normativa contable, los fundamentos teóricos que hay en contabilidad no sirvan. Escuchaba ayer a una persona de Costa Rica en un encuentro de reflexión que a veces hay entre contables y decía que la contabilidad era de 3 siglos atrás. Entonces, porque decía que el mundo evolucionaba, porque decía de que los negocios eran un continuo. Pero si ese continuo hay que reflejarlo, hay que estarlo reflejando regularmente. Y por eso existen también los estados financieros intermedios en las empresas. Y uno podría llevar hasta contabilidad diaria. Un banco no se lo puede imaginar que no lleve registros diarios, ¿verdad? Y que vaya haciendo diariamente cuadratura. Entonces, hay una parte que es técnica y eso es lo que hay que rescatar. Estas normas eliminaron estas alternativas que permitían esta apertura y que al final cualquiera decía cualquier cosa. ¿Ya? De alguna manera tiene que haber dentro de una misma industria una comparabilidad. Entonces, esa es la lucha, pero que falta, claro que falta. Y el otro tema es que si uno mira la composición de este organismo emisor de normas, obviamente que están representados, más que los inversionistas, a veces están organismos que tienen intereses y se generan conflictos de interés. Yo cuando
asesores en una comisión de principios y normas dicen, tengo que ver cómo le pega a mi cliente, perdón, digo yo lo que tengo que ver es cómo revelo fielmente lo que está ocurriendo con los recursos de las personas en los negocios. Y cómo estos negocios de alguna manera contribuyen a lo que es, al propósito de hacer una mejor, digamos, tener una mejor realidad económica, contribuir, digamos, a que los países reciban los recursos. Entonces, es como el tema de los impuestos, ¿verdad? Es un tema ético. Uno tiene que revelar, no ensombrecer. Por eso para mí este concepto que incorpora ahora el marco en el ensombrecimiento es tan importante. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, sí, claro. Justamente hablando del tema ético, yo estaba, mientras la escuchaba, claro, ahora los inversionistas, ¿no? Exigen más información, ¿no? Más información quizá mucho más detallada que antes. Entonces, yo pensaba, si los estados financieros, que siempre son como cualquier modelo imperfectos, detallan ya una información bastante importante, o sea, desnudan prácticamente a la empresa y encima son auditados, ¿no? Porque estos estados financieros tienen que pasar por una auditoría. Entonces, eso significa, doctora Berta, que el inversionista o el usuario todavía desconfía de la información que exige más revelaciones a las transacciones o a las transacciones que se hacen en la empresa. A ver, yo creo que se pueden dar varias cosas. Puede haber una desconfianza porque tenemos ejemplos, pero muchísimo a nivel internacional, de las maneras como se puede, ¿verdad?, manipular la información. Y no es solo por lo que se registra, también es por lo que se hace. Cuando al final del periodo deciden comprar inventarios, por ejemplo. Eso puede ser un hecho económico que ha quedado reflejado, pero también puede haber una intencionalidad, una manipulación. Entonces, puede ser eso por un lado, pero también yo creo que más que nada es porque no hay suficiente revelación de información. Miren, yo pongo, y aquí me condenan en Chile, pero yo creo que tiene mucho que ver en los mercados financieros, mercados de capitales, ¿ya? Más los mercados de capitales. Si uno piensa en Estados Unidos está tan atomizado, está tan disgregada, tan dispersa la propiedad, que de alguna manera hay que ocuparse de entregar información a ellos, que son los que tienen poca participación, pero que finalmente en la suma son los que ponen los recursos para que se desarrollen las empresas del país. Si vamos a Chile, Chile tiene tan alta concentración de propiedad, 99,9%, o sea, por la ley nomás no es el 100%, que no tienen ningún interés en revelar. Y yo los invito a revisar los estados financieros de nuestras empresas. Y la verdad es que la mayoría son cátedras de normas contables. Resumen, presentan lo que persigue el objetivo de la norma, todo, pero al final presentan robustos informes en cuanto a volumen, pero no en la calidad de la información. ¿Y quién les exige que revelen eso? Nadie. Si los inversionistas son ellos y está concentrada la propiedad, ellos saben, ellos dirigen los negocios, forman parte del directorio. Entonces yo creo que también esa característica hay que tenerla en cuenta. Entonces hay que pensar de que estas normas son para el mundo y que los mercados de capitales son distintos en los distintos países. Y por esa razón entonces, o en los que participan con la inversión, entonces realmente hay que dar más revelación. Yo estoy de acuerdo con lo que piden, de verdad. Pero ya mirando, veía yo, traté de avanzar qué es lo que había pasado estos últimos días en esa reunión del Foro Asesor de Normas Contables, ya que tiene 12 miembros que representan 3 de América del Norte y Sur, ya hay 3 de América del Norte y Sur, hay de África y hay de otras partes, son 12 en total. Ya no hay acuerdo y ya hay observaciones, y de los que han entregado las observaciones a este borrador de norma, que debiera haber estado listo ahora en 2021, yo creo que a lo mejor podría llevar el año. Más que ahora están agregando, ¿verdad?, el interés del IASB de hablar de los reportes de sostenibilidad. ¿Ya? Entonces, realmente yo creo esto va hacia donde de alguna manera señala mi muy querido amigo José Curbelo,
de que hay que revelar mucho más. Perfecto. Una última pregunta, doctora, de Fernando Polo Orellana. Pregunta, el 90% son pymes. ¿Cómo ir llevando a estas empresas hacia las NIF totales, hacia su crecimiento o sostenibilidad? Por hecho, las pymes podrán llegar en algún momento a aplicar las NIF bajo un esquema de crecimiento futuro, ¿no? O sostenible. ¿Qué opinión tiene? La primera cosa, cuando a mí me preguntan, ¿qué estudio? ¿Las NIF full, completa o estudio las pymes? La verdad es que yo siempre he dicho, el espíritu está en las full. Por lo tanto, yo normalmente prefiero estudiar las full y después ir a las pymes. Ahora, que ellas lleguen a tener que aplicar, porque las obligue, ¿verdad?, un órgano regulador a aplicar las normas full o completa, va a depender justamente de los negocios que hagan. Y ahí yo creo que tienen hoy día más que nunca, se ve la importancia de los gobiernos de ayudar a que las empresas crezcan. Porque hoy día, a ver, yo miraba una estadística hace poco respecto al nacimiento diario de empresas y a la muerte diaria de empresas, por lo menos en mi país. Y es impresionante. Con pandemia o sin pandemia, porque a veces le falta la preparación, le falta la conducción, la asesoría a las entidades pequeñas para poder crecer. Entonces necesitan apoyo, en mi opinión, gubernamentales, de organismos especializados para que los ayuden a crecer, porque hay que entender algo, y esto tiene mucho que ver con el tema también de los tributos. Una empresa que genera valor, que genera rentabilidad, debiera pagar los impuestos que corresponden por ella. ¿Por qué? Porque ese empresario de alguna manera así hace redistribución de la riqueza que logra. Pero algunos están condenados, ¿verdad?, a ser pyme y a morir pyme. Entonces yo creo que eso depende de la política pública de un país. Sí, justamente también estaba leyendo una estadística que ha sacado ya acá en el Perú, igualmente en pandemia, han quebrado muchas empresas, pero también muchas más empresas se han creado, ¿no? Unas aún nuevas y otras que se han transformado, ¿no? Producto de este evento, pues, catastrófico que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Sí. Muy bien, doctora Berta Silva, de parte del Centro de Investigación, Centro Nacional de Investigación en Ciencias Contables de Perú, estamos muy agradecidos por su tiempo y por su excelente exposición que nos ha dado sobre un tema justamente de prospectiva, ¿no? Un tema que está por venir, que seguro en el transcurso de este año, los otros ya vendrá lo oficial, ¿no? Pero que usted hoy nos ha adelantado cuáles son esos cambios, sobre todo en el estado de flujo de efectivo y en el estado de resultados, que más o menos ya se avisoran, que van a venir para poder satisfacer la información de los inversores, ¿no? De aquellos que necesitan más información para poder tomar estas decisiones a nivel, sobre todo corporativo o a nivel muy grande. La Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú se siente muy complacido con haberla tenido esta noche aquí acompañándonos y disertando. Y nada, ¿no? Nosotros decirles a los colegas que nos escuchan que el CENIC está muy pronto a divulgar las líneas de investigación, que es un encargo que nos dio la Junta cuando nos nombró miembros de este comité, de este centro, perdón, y entonces a fin de mes nosotros ya vamos a estar elevando al Comité Técnico Nacional Permanente el trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos casi 6 meses, y eso también va a marcar un derrotero dentro de la investigación, y justo dentro de ello hay una línea de investigación relacionada con las normas internacionales de información financiera. Le dejo en luz la palabra a doctora Berta para que dé su despedida y sus palabras finales.
Bueno, agradecer a la audiencia, que entiendo, bueno, que están algunos en línea y otros están, digamos, de manera asincrónica, digamos, lo van a ver después. Agradecer la atención, sobre todo en un tema que es aparentemente técnico, pero la verdad que hay un trasfondo. Y por eso es que no hay que disgregar, ¿verdad?, los elementos que constituyen esta preparación del profesional. Algunos, el marco conceptual es fundamental, la historia de las organizaciones es fundamental para entender el quehacer. Hay que conocer el propósito, el vínculo con los mercados. Así es que yo los insto a estudiar esto, que a veces no parece tan entretenido, pero que es necesario para que nosotros podamos desarrollar las competencias profesionales, ¿ya? De todas las competencias que hablaban antes, están esas que obviamente no vamos a poder desconocer ni eludir. Así que muchas gracias, agradezco que me hayan invitado, siempre bien dispuesta, y para mí, como les digo, es un honor ser miembro de este Centro Nacional de Investigación de Ciencias Contables del Perú. Ok, muchas gracias, doctora Berta, muchas gracias. Y buenas noches con usted y buenas noches con todos los que nos han venido siguiendo en vivo. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches.